Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Profe Carlos Romero. En este vídeo os voy a explicar qué es el balance de situación. Empezaremos definiendo las masas patrimoniales activo, pasivo y patrimonio neto, y después elaboraremos uno con un ejemplo. ¿Empezamos? Sergio es un joven deportista y emprendedor. Su pasión es el fitness y está pensando en montar un gimnasio en su barrio. Javier quiere jubilarse, es el dueño de un gimnasio en la misma zona en la que Sergio lo está buscando y le ofrece vendérselo a un buen precio. Sergio muestra interés en la oferta y le pide a Javier que le pase toda la documentación que disponga del gimnasio. Javier, entre otros documentos, le da un balance de situación. El balance de situación es un documento que se organiza en dos columnas. En la columna de la izquierda tenemos el activo y en la columna de la derecha tenemos el pasivo y el patrimonio neto. El activo lo conforman los bienes y derechos propiedad de la empresa. ¿Y qué bienes tiene un gimnasio? Pues por ejemplo el local, o las máquinas para hacer ejercicio, o el nombre y el logo que conforman la marca, o bien las cuotas comprometidas por clientes ya registrados. Hay clientes que pagan cuotas anuales o cuotas cada 6 meses, pues eso es un derecho que tiene la empresa. El dinero que está en banco o en caja. Los activos se clasifican por su tiempo de permanencia en la empresa. Los que están más de un año en la empresa se denominan activos fijos, pero también a veces podemos verlos con el nombre de activo no corriente o activo no circulante o inmovilizado. Estos cuatro términos hacen referencia a lo mismo, a los activos que están más de un año en la empresa. Los activos fijos, activo no corriente, no circulante o inmovilizado, a su vez se puede clasificar en dos categorías. Por un lado tendríamos el inmovilizado inmaterial o intangible y por otro lado tenemos el inmovilizado material o tangible. Dentro del inmovilizado inmaterial o intangible, por ejemplo, tenemos las patentes. La patente es un derecho para utilizar una fórmula o un invento de tal manera que solo la puede hacer la empresa dueña de la patente. Por ejemplo, si alguien encuentra una vacuna contra una enfermedad, pues la patenta y solamente esa empresa podrá realizar y producir esa vacuna y venderla. También las marcas, no vale lo mismo las zapatillas de deporte según tengan una marca u otra. La marca aporta valor a la zapatilla, por lo tanto, la empresa Nike, por ejemplo, dueña de la marca Nike, tiene un activo intangible muy importante que es su marca y su logo. También las aplicaciones informáticas. Hay aplicaciones informáticas muy buenas, otras un poco menos buenas, etcétera, etcétera. Y las más buenas pues suelen ser más caras que las menos buenas. Dentro del activo material o tangible tenemos los terrenos, las instalaciones técnicas. Las instalaciones técnicas son construcciones tales como antenas o escenarios, etcétera, etcétera, que no suelen ser permanentes o que se pueden desmontar. Luego tenemos las construcciones, que aquí serían los edificios, como el local del gimnasio, la maquinaria, los vehículos, los equipos informáticos físicos, los ordenadores, etcétera, etcétera, las impresoras y los muebles. Los activos fijos pierden valor a lo largo del tiempo porque se vuelven viejos, se rompen, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo compro maquinaria por valor de 30.000 euros cuando monto mi gimnasio, puede ser que al cabo de 10 años esa maquinaria ya solo valga 3.000. A este proceso por el cual los activos fijos van perdiendo valor se le denomina depreciación. Cuando yo tengo un balance de situación, en la partida de activo no corriente o activos fijos o inmovilizado, tiene que aparecer el valor actual de mis activos fijos, es decir, cuánto valen en el momento en el que está elaborado el balance. Entonces, para hacer eso, yo en la parte de maquinaria pondré 30.000 euros, pero dado que mi maquinaria ahora vale 3.000, en otra cuenta o en otra partida que se llama amortización acumulada, pondré el valor total de la depreciación de la maquinaria, en este caso menos 27.000. De tal manera que al hacer la suma de ambas cantidades tendré que el total del activo no corriente es 3.000. Esto suele hacerse así. Lo que pasa es que en muchas ocasiones cuando uno ve un balance de alguna empresa, directamente tienen valorados los activos por su valor actual sin incluir la amortización acumulada. Y entonces los encontraríamos así. En maquinaria el apunte sería de 3.000 euros y el total activo no corriente 3.000 euros. Por otra parte, también tenemos los activos que están menos de un año en la empresa. Estos activos se denominan activo corriente o activo circulante. Estos activos se utilizan en el ciclo de explotación que se repite en la empresa periódicamente y por ello circulan o corren a través de ella. Igualmente que en el activo fijo, el activo corriente se divide en este caso en tres categorías. Por un lado tenemos las existencias, que pueden ser por ejemplo materias primas, productos en curso. Esto es típico de las empresas industriales. Si yo tengo una fábrica de coches, una compañía de coches, pues tienen muchas materias primas y muchos productos en curso que se están fabricando y que tienen valor.
Y por otro lado tenemos las mercaderías, que son la mercancía terminada, pues lista para venderse. Por otro lado tenemos el realizable. El realizable normalmente son derechos de cobro. Por ejemplo, facturas que tienen los clientes conmigo que me tienen que pagar. O bien si me han dado un pagaré o un cheque o una letra de cambio y yo puedo cobrar con eso el dinero, pues eso sería un efecto comercial a cobrar. Normalmente los pagares y las letras de cambio tienen una fecha de vencimiento posterior. Es decir, yo no dispongo del dinero ahora, voy a disponer del dinero más adelante, pero voy a disponer de ese dinero. Es un derecho que tengo yo para cobrar ese dinero en un tiempo. Y luego, por ejemplo, aquí incluiríamos otros deudores que tengan deudas conmigo. Por ejemplo, si le realizo un préstamo a un socio y el socio me tiene que devolver ese dinero, pues ese contrato podría ser un activo que perteneciera al realizable y que se encajaría aquí. Y por último tenemos el disponible. El disponible es el dinero que tiene en el banco o en las cuentas corrientes o bien en inversiones temporales a corto plazo. Es decir, acciones, por ejemplo, que yo pueda vender muy fácilmente. Y las cuentas, el dinero en las cuentas, como hemos dicho, o el dinero en caja. Los activos se disponen en la columna de la izquierda del balance y se organizan según el siguiente criterio. Primero, por el tiempo de permanencia en la empresa. Los activos que más tiempo permanecen en la empresa, es decir, los activos fijos, irán en la parte superior y en la parte inferior irán los activos, el activo circulante. Después se organizan por su liquidez, es decir, por la facilidad que tenemos para venderlos. Así pues, como hemos dicho, primero estará el activo no corriente, luego dentro del activo no corriente escribiremos primero el inmovilizado inmaterial, luego el inmovilizado material, después pondremos el activo corriente y el activo corriente lo vamos a organizar de la siguiente manera. Primero irán las existencias, después el realizable y por último el disponible. Para comprar todos los activos que tiene el gimnasio necesitamos haber obtenido el dinero de algún sitio. Puede ser que lo hayan aportado los socios o dueños de la empresa con aportaciones de capital. Puede ser que hayamos pedido dinero a algún banco o a alguna entidad de crédito, o puede ser que las fuentes de financiación provengan de la propia empresa a través de beneficios que han generado en años anteriores. En el patrimonio neto, neto patrimonial, son las fuentes de financiación que no generan deuda. No hay que devolver el dinero. Y serían el capital aportado por los socios, las reservas, que son beneficios que no se han distribuido entre los socios y beneficios de años anteriores. También pueden ser subvenciones o donaciones que nos den las administraciones públicas o algún legado que alguien lo deja en la empresa. Y por último pueden ser el resultado del ejercicio actual. El patrimonio neto me da una idea del valor teórico de la empresa o del valor en los libros. Esto es así porque si yo vendo todos los activos que tiene la empresa y obtengo un dinero, tras saldar las deudas que tengo con los bancos, lo que me queda es el valor neto de la empresa y lo que se quedaría Sergio en este caso. Los pasivos son fuentes de financiación que generan deuda. También se le llama, por lo tanto, exigible, exige una devolución. Cuando el vencimiento de esa deuda es mayor que un año, es decir, cuando la tengo que devolver dentro de un año o más, se denomina pasivo a largo plazo o pasivo no corriente o exigible a largo plazo. Si el vencimiento de esa deuda es menor de un año, se denomina pasivo a corto plazo o pasivo corriente. Bueno, ¿y a quién solemos deber el dinero? Pues solemos deber dinero a las entidades de crédito, solemos deber dinero a nuestros proveedores, que a veces nos adelantan los productos pero no cobran en el mismo momento, sino que cobran más adelante y por lo tanto tenemos una deuda con ellos, o a veces debemos dinero a la hacienda pública, a la agencia tributaria en este caso. El pasivo no corriente o pasivo a largo plazo más típicos que serían las deudas a largo plazo con entidades financieras, como hemos visto, las obligaciones o empréstitos. Un empréstito es un bono de deuda privada que funciona de la siguiente manera. Supongamos una empresa o el gimnasio que necesita obtener 1.000.000 de euros. Para ello emite 1.000 bonos por valor de 1.000 euros, por lo tanto el valor nominal del bono son 1.000 euros. El dueño del gimnasio se compromete a pagar un 5% anual de interés, es decir, 50 euros de intereses, durante un plazo determinado, que pueden ser 10 años. Cuando acaba ese plazo, que es el plazo de vencimiento, tengo que devolver el valor nominal de los 1.000 euros. Los empréstitos son solo vías de financiación que pueden tener las sociedades anónimas. Las sociedades limitadas no pueden emitir obligaciones o empréstitos. La deuda con proveedores de inmovilizado a largo plazo
también podría ser un pasivo a largo plazo. Por ejemplo, para comprar mi maquinaria yo necesito 30.000 euros que voy a devolver en 5 años. Si este año tengo que pagar 6.000 euros, este deuda de 6.000 euros es una deuda a corto plazo. Pero en los siguientes 4 años tendré que pagar los 24.000 euros que faltan. Y por tanto, la deuda a largo plazo con mi proveedor es 24.000 euros. Esto es muy típico con los vehículos, que muchas veces se compran a plazo. Tú vas pagando un vehículo como un coche, no lo pagas al contado, sino lo pagas a plazos en varios años. También tenemos el pasivo corriente a corto plazo y ejemplos de pasivo corriente a corto plazo serían deudas financieras a corto plazo con entidades de crédito, pueden ser las líneas de crédito, deuda con proveedores, como hemos visto, que compro algo a un proveedor pero le pago en unos días o en unos meses, pero siempre dentro del año en curso. Deuda con acreedores, por ejemplo, si he necesitado los servicios de un abogado o de un consultor, pues es un acreedor al que le debo dinero en el corto plazo. Deudas con Hacienda o efectos comerciales a pagar. Los efectos comerciales a pagar es cuando yo he pagado a un proveedor y le he pagado con un pagaré, mantengo esa deuda con mi proveedor y ya le he dado un pagaré que se va a vencer en menos de un año. Una cosa muy importante con el balance es que debe cuadrar. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que la cantidad de activo no corriente y activo corriente, que supongamos que son 1 millón de euros, debe ser exactamente igual a la cantidad de patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Es decir, la columna de la izquierda, que son los activos, y la columna de la derecha, que son las fuentes de financiación, es decir, el patrimonio neto y los pasivos, deben ser exactamente igual. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que tenemos el gimnasio y lo vamos a montar poniendo un dinero. Vamos a aportar capital de 800.000 euros. Y supongamos que ese capital, 400.000 lo metemos en el banco y 400.000 lo dedicamos a comprar un local, una construcción, un local donde vamos a montar el gimnasio. Como vemos, el valor de los activos es 800.000. Y el valor del patrimonio neto, en este caso, pasivo más patrimonio neto, también es 800.000. 800.000 euros hemos aportado los socios y lo hemos gastado ¿en qué? Pues en un local y en meterlo en el banco. Ahora imagina que vamos a sacar 200.000 euros del banco y lo vamos a invertir en comprar maquinaria por valor de 100.000 euros, muebles por valor de 80.000 euros y equipos informáticos por valor de 80.000 euros. El balance sigue cuadrado, sigo teniendo 800.000 euros en activos y sigue habiendo venido de capital aportado. Lo único que ha cambiado en este caso es la composición del activo. Ahora tengo menos dinero líquido porque en el banco he pasado de tener 400.000 euros a 200.000 euros y ahora tengo más activos no corrientes. Supongamos ahora que quiero comprar un vehículo y para ello pido un crédito. Supongamos que pido un crédito de 200.000 euros porque quiero tener más dinero en el banco. En el vehículo me gasto 50.000, en el banco tenía 200.000 y voy a dejar el resto de los 200.000 que he pedido prestados, es decir, 150.000, con lo cual paso a tener en el banco 350.000. Ahora, el valor total de mi activo es 1 millón de euros y el valor total del pasivo y el patrimonio neto sigue siendo 1 millón de euros. Como veis, el balance sigue cuadrado. Ahora tengo más activos porque tengo un nuevo vehículo y tengo más dinero en el banco y la composición del patrimonio neto y el pasivo ha variado. 800.000 euros es capital aportado por los socios y 200.000 euros son deuda, un pasivo no corriente a largo plazo, deuda que tengo con el banco. Por último, imaginemos la siguiente situación. Yo en mi gimnasio tengo algunas máquinas de refrescos y de snacks para los deportistas cuando acaban de hacer ejercicio y le pido a un proveedor que me traiga refrescos por valor de 500 euros. Ahora tengo una deuda con mi proveedor porque supongamos que no le pago al contado sino que le pago en un mes o en unas semanas. Pues tengo una deuda con mi proveedor de 500 euros y en el activo corriente tendría unas existencias que serían los refrescos y los snacks por valor de 500 euros. Nuevamente el balance sigue cuadrado y el activo y el patrimonio neto y el pasivo son igual. En este caso el valor del patrimonio neto y el pasivo es 1.500.000 euros y del activo pues la misma cantidad, 1.500.000 euros. Así todas las operaciones que hagamos en la empresa siempre se va a respetar este principio, que es que el activo y el pasivo y el patrimonio neto siempre deben estar cuadrados. Si veis un balance que no está cuadrado, entonces es que no está bien hecho.
Muchas gracias por ver este vídeo. Tienes más vídeos de balances y de cuenta de resultados en esta lista de reproducción. Si te ha resultado útil, te agradecería mucho que le dieras al me gusta. Para estar al tanto de las novedades, puedes suscribirte al canal. Chao, chao, nos vemos en el siguiente.